Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos al esperado análisis de uno de los juegos más emblemáticos jamás lanzados, Super Mario World. Tal como dije en mi review de Super Mario Bros. 3, este es un título que no necesita introducción gracias a una fama imperecedera que se ha encargado de ponerlo en el altar no solo durante su generación, sino incluso en tiempos actuales. Tanto que en el 2015 hubo una revista llamada Retro Gamer que le pidió a sus lectores su top 10 de juegos favoritos para armar una lista de los 150 mejores videojuegos de la historia. Y el primer puesto fue ni más ni menos que para Mario World. Aunque si me lo preguntan, ningún halago fue tan grande como el del propio Shigeru Miyamoto, quien dijo en 2010 que este es su juego favorito de la saga, ni más ni menos. Igualmente, en 2012 diría que ese Super Mario Bros. 2 sí piensa como jugador y el primer Super Mario Bros. Sí piensa como desarrollador, pero bueno, parece que al menos lo tiene en el podio. En lo personal, creo que este es el título de Mario que más jugué en mi vida, y hasta de los primeros de los que vi gameplays en YouTube, por lo que obviamente ocupa un lugar especial en mis memorias. Las cuales de todas formas debía refrescar un poco, ya que son varios los años que pasaron desde la última vez que me lo completé al 100%, y qué mejor manera de volver a hacerlo con intenciones de analizarlo, para sumar incluso una experiencia más con este clasicazo. Así que prepárense, porque tras repasar su desarrollo vamos a estar viendo qué significa Super Mario World para mí actualmente a la hora de enfrentarlo con mis recuerdos, qué ha cambiado y qué no, en este video lo veremos. Imagínense estar por terminar de hacer un juegazo como Super Mario Bros. 3 con todo el desgaste que eso implicó para llevar la NES a sus máximos límites mientras ampliaba la fórmula de Mario hasta lugares nunca antes vistos, para que sus líderes les digan que ya toca hacer Super Mario Bros. 4 para el lanzamiento de la SNES. Esa fue la situación en la que se halló el exhausto equipo liderado por Miyamoto, pero eran las reglas de una industria que en Japón ya estaba dando el paso a los 16 bits gracias a la PC Engine de 1987 y, sobre todo, la Sega Mega Drive en octubre de 1988. No por nada, un mes antes de la salida al mercado de esta última, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, dijo en una entrevista que una Super Famicom ya estaba siendo trabajada para ser lanzada en 1989 junto a Super Mario Bros. 4, cuando ni siquiera había salido Super Mario Bros. 3. Y hablando de este último, fue con él que empezó el desarrollo de lo que acabaría siendo Super Mario World, ya que lo portearon a la Super Famicom para ir conociendo mejor a la consola en la que lanzarían su nuevo juego, y así recuerda la experiencia Miyamoto. Porteamos Mario 3 a la Super Famicom como un experimento de hardware, y aunque los colores y sprites eran más detallados, todavía era el mismo juego. Me hizo dar cuenta de que no podíamos hacer el mismo juego otra vez, teníamos que crear algo nuevo, así que fue en ese contexto que hablamos sobre cómo sacar el máximo uso del nuevo hardware. De hecho, mucha gente que trabajaba en Nintendo durante la época les remarcaba que Super Mario Bros. 4 no se veía muy diferente a los títulos de la Famicom, algo no menor ya que les recuerdo iba a ser un juego de lanzamiento de la Super Famicom, así que debía impresionar. La pregunta, sin embargo, era ¿cómo? Super Mario Bros. 3 había dejado la vara altísima jugable y gráficamente, algo que se podía notar en los sprites de Mario y muchos enemigos, los cuales pese a estar más detallados, seguían viéndose igual que en Mario Bros. 3, que se volvió una sombra difícil de la cual independizarse. Tal es así que hasta los mapas de cada mundo continuaban siendo muy parecidos e incluso el poder del Raccoon iba a volver. Y es en este momento donde quiero destacar el trabajo hecho por Hideki Kono en los mapas y diseño de los escenarios y el de Shigefumi Hino en las visuales, porque de verdad que lograron diferenciar a este nuevo Mario de cualquier juego de la saga visto hasta entonces. Su rol se debió en parte a que Takashi Tezuka les delegó las funciones de arte de personajes y visuales que había ejercido en Super Mario Bros. 3 para centrarse en ser director. De modo que con él, Miyamoto como productor y Kondo como compositor, el trío líder del desarrollo de casi todos los Mario de sobremesa estaría mejor acompañado que nunca para repetir otro bombazo. De esta forma es como se fueron detallando cada vez más los sprites, los mapas se alteraron considerablemente y hasta se aprovecharon las nuevas capacidades técnicas para añadir efecto de transparencia en el agua y enemigos. Sin embargo, esto no fue suficiente. El mismo día que Nintendo anunció el retraso de lanzamiento de la Super Famicom por un año debido a la falta de software, se mostró una vista previa de Super Mario World que ligeramente decepcionó a la prensa por seguir viéndose similar a los anteriores juegos en lo gráfico y visual.
Pero al mismo tiempo, el retraso de la Super Famicom le dio a Miyamoto y compañía un año extra para corregir eso. Lapso en el cual se le dieron los retoques finales a Mario en cuanto a su apariencia y el añadido de pequeños detalles como hacer la señal de la paz al completar un nivel o una expresión de horror al perder una vida. Hubo bastantes enemigos rediseñados en mayor o en menor medida, otros se desecharon por completo y por supuesto que no faltaron los debutantes. Fue en esta etapa donde se introdujeron también los rasgos más importantes y distintivos del juego, de los cuales voy a presentar brevemente su desarrollo para indagar a profundidad en ellos al opinar sobre su impacto en la jugabilidad del título en sí. Empecemos por el mapa, que ahora fue finalmente retocado para abarcar una única zona llamada Tierra de los Dinosaurios, integrada por distintas subregiones interconectadas. Así fue como Miyamoto definió la mentalidad tras su concepción. Creo que los grandes videojuegos son como patios favoritos, lugares con los que uno se identifica y regresa una y otra vez. ¿No sería genial tener un gran conjunto de patios al alcance de tu mano? Así es como buscó que el jugador se divierta con los propios mapas, no solo permitiéndole explorarlo a pie o observarlo en su totalidad tras apretar Start, sino también por la adición de niveles que señalados por un punto rojo le avisaban al jugador que contenían salidas secretas. Halladas mediante diversos métodos o ignoradas completamente, alteraban el recorrido para cada zona del mapa a gusto del jugador, dando una experiencia menos lineal que Super Mario Bros. 3, ya que hay 24 de ellas repartidas por todo el juego, haciendo así un total de 96 niveles. Y para seguir alejándose de Super Mario Bros. 3, el poder del Raccoon fue eliminado debido a que se confiaba en hacer algo mejor dados todos los cambios que se estaban ejecutando. Se experimentó con alas, un traje de superhéroe, hasta llegar a la famosa capa obtenida tras agarrar una pluma. Con ella se puede golpear, planear y volar como con el Raccoon, aunque hay ahora una forma de hacerlo prolongadamente, de la cual opinaremos después. Pero por supuesto, no podíamos terminar de hablar del desarrollo sin decir que Miyamoto cumplió al fin su gran sueño, gracias a que Yoshi hizo su debut en este mismo título. Resulta que Shigeru tenía desde hace 5 años un boceto de Mario montando un dinosaurio, una idea que quería implementar desde el primer Super Mario Bros., pero las limitaciones técnicas de la NES hacían imposible que esto se logre como él quería. Si bien gracias a algunos de ustedes me enteré que en juegos de la NES como Adventure Island 2 y 3 se era capaz de montar a esta criatura extinta, en estos casos se trataba de un mismo sprite, ya que el jugador no podía separarse voluntariamente del dinosaurio salvo que lo dañen y así este último desaparezca. Pero en la nueva consola de 16 bits de Nintendo, esto ya no era un problema debido a que es posible hasta sacrificar a Yoshi si hace falta, por no nombrar la inmensa plétora de habilidades que este dinosaurio diseñado por Shigefumi Hino tiene. Originalmente con una apariencia cercana a un cocodrilo, Tezuka le sugirió volverlo más pequeño y tierno llegando al look que ya todos le conocemos, y creando así a un personaje que luego protagonizaría sus propios videojuegos. Finalmente, con todas estas ideas modificadas y añadidas, Super Mario World salió al mercado junto a la Super Famicom el 21 de noviembre de 1990, como emblema del esperado salto de Nintendo a los 16 bits. Sin embargo, lo que nos compete hoy es analizarlo viendo sus fortalezas y debilidades, por momentos comparándolo con un Super Mario Bros. 3 del cual, pese a todas las innovaciones nombradas, no resultó tan diferente. ¿A qué me refiero con ello? ¿Es algo bueno, malo o una simple apreciación? Ahora veremos. Supongo que una buena forma para arrancar a hablar de la jugabilidad de Super Mario World es señalando que mantiene los aspectos básicos de Super Mario Bros. 3. Mario se impulsa más en los enemigos tras saltarles si apretamos el botón indicado, levanta objetos y puede patearlos a donde quiera, y es capaz de llegar a una velocidad límite para saltar más fuerte que nunca, solo que ahora no hay un indicador P abajo. Hay caminos en picada para deslizarse, auto-scrollers, niveles más atléticos, en el agua, en el aire, en las cuevas y en muchos biomas más a lo largo de cada mundo, los cuales sin seguir una temática estricta, conservan en sus niveles una estética propia de cada uno, por más que no sea tan distintiva debido a que tienen que respetar el lugar común en el que conviven. Se aprovecha el nuevo hardware para introducir mecánicas nuevas, tener visuales mucho más coloridas y detalladas que se notan incluso en los fondos, y el momentum sigue estando presente para permitir que los niveles sean pasados de forma rápida y elegante.
En fin, es la fórmula Mario en sus aspectos más fundamentales, y si recuerdan lo que alabé a Super Mario Bros. 3 por todo lo que implementó a partir de ella, evidentemente también voy a alabar a Super Mario World por mantenerla. ¿Para qué vas a cambiar algo que había funcionado de maravilla? Así que no voy a pasarme este video comentando a profundidad toda la mentalidad, filosofía y de qué tratan los niveles, porque no hay una gran diferencia respecto a lo que dije en mi video de Super Mario Bros. 3. Lo que voy a hacer ahora es focalizar en los elementos distintivos y originales de Mario World que nombré previamente para compararlos y diferenciarlos con los de su precuela, porque considero que esa es la mejor manera de ilustrar la experiencia propia de Mario World dentro de una saga que siempre se ha mantenido muy estable, a modo de no sonar reiterativo y señalador de cosas obvias para quienes ya conocemos estos juegos. Y más tarde voy a dedicarle una sección específica al gran punto innovador del título que hace que lo adore tanto. Entonces, iniciando la discusión acerca de los elementos característicos del juego, la capa y Yoshi, hay que decir que lo son no solo por lo que pueden hacer por sí mismos, sino también por todos los poderes que acaban reemplazando. Y es que hubo un recorte de poderes enorme. Atrás quedaron el Tanuki, el traje de sapo, de Hammer Bro y el zapato de Goomba. Ahora solo quedan los clásicos Super Hongos, Fire Flower y estrellas, además de la capa y Yoshi. Mario además ganó un nuevo movimiento como el Spin Jump o salto giratorio, que lo hace pulverizar enemigos al contacto, rebotar en cosas que normalmente le harían daño y romper bloques, por lo que es un añadido muy bueno. ¿Pero qué pasa con lo que se eliminó? Ciertamente es más llamativa la mayor cantidad y variedad de poderes de Super Mario Bros. 3. Pese a que su utilidad era más circunstancial, era divertido elegir de todo el stock uno de los poderes que ya nombré como descartados solo para ver a Mario vestido de un animal o un Hammer Bro, para así ejecutar acciones que quizás llevábamos un tiempo sin hacer. Incluso aunque no sean necesarias, elegí hacerlas solo porque sí, para probar algo nuevo, divertido y simple, para refrescar la experiencia. Por ejemplo, no me hacía falta detenerme y caer como estatua sobre un enemigo porque podía ignorarlo o vencerlo de un salto. Escudarme con el caparazón del Hammer Bro para no recibir daño tampoco, porque podía esquivar saltando. Pero lo hacía a propósito y de manera un poco forzada solo para probar algo diferente con el poder que había obtenido de algún minijuego o una casa de Toad, o sea, por fuera de la mayoría de los niveles tradicionales, lo cual es perfectamente válido porque me parece que hace más divertido al juego. Ahora en Super Mario World esos poderes no están y es una pena, pero por otro lado, el valor de estos para mí era resultado de usarlos cada cierto tiempo, porque los poderes que sí contribuyen directamente a la clásica fórmula de Mario y que vas a estar usando seguido son otros. Por eso el hongo, la Fire Flower y la estrella vuelven siempre, porque son ellos los que más se amoldan a dicha fórmula al permitir vencer enemigos con un proyectil o mero contacto para así poder avanzar a paso firme por el nivel. El poder original que se acoplaba más naturalmente a este estilo en Super Mario Bros. 3 era el Raccoon y por eso aparecía hasta en la tapa del juego, y esa función ahora le corresponde a la capa y a Yoshi. Por lo tanto, esa sensación de que Super Mario World flaquea en cuanto a poderes termina disolviéndose porque los que existen son los más afines a la idea de niveles atléticos que existe desde el primer Super Mario Bros. Pero ¿cómo se implementan exactamente? Empezando por Yoshi, tenemos que entender que se trata de una auténtica bestia nerfeada solo por los castillos y fortalezas a los que teme entrar, porque puede hacer casi todo. Su lengua es larga, así que cubre una amplia zona para tragarse enemigos y proyectiles, y dependiendo del color del caparazón Koopa que trague, puede escupir fuego, hacer un pisotón o hasta volar por unos segundos. Es tan bueno que hasta puede caminar sobre territorios que nos lastimarían y hasta tenemos la chance de volver a montarlo si lo dañan, teniendo garantizado así un golpe más. Hasta su salto es poderoso y mata a muchos enemigos de un toque, e incluso los bebés Yoshi pueden transformarse en adultos tras unos pocos bocados y volver a ser imparables. Tan genial como es Yoshi, hay que decir que está roto, pero francamente creo que no deja de ser una inclusión muy positiva por toda la diversión que otorga, que es lo más importante. Y hablando de cosas rotas, pasemos a la capa. En apariencia no parece tanto más que el Raccoon porque sus funciones son idénticas salvo por el mayor rango de ataque, pero es tras volar que vemos una gran diferencia. Si no hacemos nada, Mario vuela y después cae para dar un impacto brutal sobre el piso que daña a los enemigos, pero si en el aire mantenemos el botón de correr y pulsamos izquierda cuando Mario está cayendo, vamos a poder volar.
Y si somos más precisos, incluso vamos a poder volar cada vez más alto, hasta el punto de ser capaces de pasarnos un nivel entero haciendo solo esto, volviéndolo un chiste. Y acá sí tengo algunas críticas. Primero, no me gusta que si Mario tiene la capa y está corriendo, se ponga directamente a volar bien alto cuando salte sin que pueda controlar su velocidad hasta que comience a caer. El Raccoon de Mario 3 te dejaba controlar el vuelo en todo momento, y cuando hablé de lo roto que podía estar dije que lo estaba bastante, pero yo mismo no abusaba de él para disfrutar del juego como un plataformero antes que otra cosa. Incluso podía correr y volar moderadamente para saltearme ciertas partes y hacer el recorrido que yo quería. En Mario World, si estoy corriendo y tengo la capa, ya sé que si salto tengo que pasar por ese ultravuelo que no siempre deseo antes de volver a tierra firme, lo cual es una incomodidad que varias veces tuve que resolver saltando y apretando el botón de correr antes de saltar, y que ocasionalmente me hacía perder vidas. No es el fin del mundo, se resuelve fácil, pero no es lo ideal. Y sobre la chance de literalmente volar por sobre el nivel, ya sabía que era algo criticado por ciertas personas que opinan que elimina todo desafío. Yo casi nunca lo había usado porque, como en el caso del Raccoon, no quería saltearme niveles que realmente me gustaban, pero también porque de verdad ni sabía hacer el truco. Lo había intentado varias veces, pero no había manera de que me salga, y en parte eso es por culpa de una Nintendo que solo lo explicó en un lugar accesible mediante una tubería. Recién ahora puedo ejecutarlo seguido y la verdad que me sorprende que Nintendo haya decidido que la capa sirva para volar permanentemente, porque eso es justo lo que conscientemente decidieron que no haga el Raccoon de Mario 3, pero ¿tan malo es esto? Miren, creo que estoy en una posición difícil para responder. Me explico, ya había jugado mucho a Mario World en el pasado, completándola al 100% incluso, sin usar este truco de la capa. Por ende, yo para esta review donde finalmente aprendí a usarlo, ya conocía todo lo que el juego tenía para ofrecer. Así que volar con la capa por sobre el nivel para mí era una experiencia nueva y por momentos reconfortante. Ojo, no la usé para eso casi nunca porque no quería jugar los niveles de esa forma, pero en casos específicos donde por un game over tenía que volver a pasar por niveles que ya conocía, sobre todo si eran algo difíciles, agradecía tener esa posibilidad. Aparte, tampoco es que se puede explotar siempre, ya que hay ciertos tipos de niveles que vuelven inútiles su vuelo. Pero para alguien que es nuevo en Mario World y se da cuenta de este truco y aprende rápido a usarlo, es posible que se pierda de muchísimos niveles que tiene justo debajo suyo por la inclusión de esta capa rota. A ver, quizá le resulte divertido, pero puede que también le parezca algo que empeora el juego porque en varios casos el camino más fácil implica ignorar el diseño de nivel y no se puede culpar al jugador de caer en esa tentativa. Por eso dejo abierto el hueco y doy lugar a que este sea un punto bajo del título, pero en base a lo que fueron mis múltiples experiencias con Mario World, no voy a ser yo quien lo señale porque para mí nunca lo fue. Todo esto me hizo pensar que estamos ante un juego más fácil que Super Mario Bros. 3 y efectivamente eso era un objetivo de los desarrolladores. Algunas personas pensaron que ese juego era algo difícil para el público general, así que ahora añadieron checkpoints que hacen crecer a Mario y un juego bonus para cuando lleguemos a 100 estrellas tras tocar la meta, en el cual mientras más filas de objetos iguales logremos, más vidas ganaremos. Miyamoto explicó esto diciendo que desde hace tiempo quería hacer un juego que no trate simplemente de llegar al final del nivel, sino uno en donde incluso tras completarlos el jugador quiera volver a ellos para indagarlos más, y para eso era un requisito tornarlos más fáciles. Para que el jugador sea capaz de regular la dificultad por sí mismo, introdujeron los Switch Blocks, los cuales activados por apretar el switch de su correspondiente color sirven tanto para otorgar poderes como para ser de plataformas. De los 4 switches, algunos deben ser hallados por las salidas secretas, así que no todos van a poder contar con ellos. Esta es una forma ingeniosa de jugar con la dificultad, pero creo que todo lo anterior nombrado es el verdadero indicador de cuánto la redujeron. Y eso que eliminaron de los mapas las casas de Toad, las peleas por cofres contra los Hammer Bro y el stock de ítems o poderes. Ahora hay una caja en todos los niveles que nos va a dar el poder que contiene si apretamos Select o nos golpean, y cambia dependiendo de los que vayamos recolectando en el camino. Todos y cada uno de estos elementos no solo diferencian a Mario World por lo que aportan a la jugabilidad misma, sino también por su dificultad reducida respecto a Super Mario Bros. 3, que ya de por sí consideraba reducida.
Ambos juegos se guardan lo difícil para momentos muy específicos y si bien puede que Mario World lo haya llevado un poco más allá de lo necesario, sobre todo con Yoshi y la capa, sigue siendo muy divertido. Mediante esta comparativa ya analizamos una gran parte del juego, pero a continuación vamos a ver el elemento de Mario World que es incomparable con cualquier otro título de la saga analizado hasta ahora, el cual es a su vez para mí su punto más fuerte. No sin indagar en algunos de sus puntos débiles también. Todos lo vieron venir, y con justa razón, porque ¿qué sería de Super Mario World sin las salidas secretas? ¿Se acuerdan que en todos mis videos de Mario había dicho que uno podía jugar con un enfoque velocista o uno buscasecretos y que yo siempre tendía a elegir el primero? Bueno, resulta que este es el título en donde disfruto igual o más de explorar los niveles buscando las salidas secretas que de simplemente ir a la meta. Es más, hasta olvídense de las etiquetas, a todo el mundo le puede llegar a gustar buscar las salidas secretas porque están implementadas de forma genial, sencilla y rápida de hallar durante el 99% de los casos, sintiéndose así como una fiesta total. De modo que siempre que revisito Mario World lo hago buscando estas salidas y desbloqueando toda sección del mapa porque siento que de no hacerlo me estoy perdiendo de lo mejor del juego. No puedo abandonar un nivel rojo sin haber pasado por sus dos salidas y eso demuestra lo mucho que adoro su inclusión. La mayoría de ellas se obtienen agarrando una llave, para lo cual hay que simplemente pensar un poco más allá del recorrido tradicional de un nivel, varias veces aprovechando algunas mecánicas en particular. Por ejemplo, los anteriormente mencionados Switch Blocks pueden ser de gran ayuda. En otros casos hay que usar el salto giratorio para ir rompiendo bloques, y en otros hay que usar la capa para llegar a lugares puntuales. Estos pueden ir desde tubos que van a llevarte al lugar donde se halla la llave o hasta zonas donde habremos pasado la meta sin tocarla, solo para después descubrir otra que hace de salida secreta. Son honestamente los mejores usos de la capa y su vuelo, mucho más que cualquiera de los vistos anteriormente. Y no me quiero olvidar de las casas de Boo, de las cuales casi ni hablé hasta ahora porque quería reservármelas para esta sección debido a que todas ellas tienen una estructura de nivel no lineal, contando varias con una salida secreta. En los juegos pasados había dicho que no era tan fan de los niveles de estilo laberíntico en Mario, pero esta no es la ocasión, porque en este título están muy bien logrados. Uno supone rápidamente qué es lo que debe hacer para salir de la casa. A veces necesito usar unos interruptores para desbloquear la deseada puerta azul que te lleva a la meta estándar y en otros casos a la secreta. En muchas otras oportunidades necesita de elementos como la capa para llegar a una zona oculta de arriba que contiene la salida secreta, llegando en ocasiones puntuales hasta este fondo totalmente negro o a una pelea secreta contra el Rey Boo, donde debemos derrotarlo tirándole 3 bloques. Y hasta en un momento hay que usar a ciertos Boo como plataformas, pero reitero que lo más importante de estas casas para mí es lo rápido que se entiende cómo maniobrar ante su naturaleza no lineal, sin darle al jugador ningún indicio tan obvio como para que éste más temprano que tarde encuentre la salida tras haber usado su mente para suponer el camino correcto. Hay además muchas otras formas interesantes y divertidas de llegar a estas salidas que son más excepcionales, como la de volver a Mario un globo para llegar hacia donde se encuentra la llave, o aquellas donde se estimula la curiosidad porque hay que meterse en tuberías que por su ubicación normal parecen poco importantes. De todas formas, sí existen un par de excepciones a la regla donde el camino a ellas sí es bastante rebuscado, como el de varios Bowser 2 donde no creo que sea muy intuitivo suponer que en esta parte teníamos que saltar para llegar hacia donde finalmente está la llave. Y tampoco quiero olvidarme de un método muy pero muy molesto que se ve por primera vez en Valley Ghost House, que es el de, con un interruptor P de por medio, ir dirigiendo los bloques o monedas que terminarán siendo bloques con la mirada. Incluso si la vamos dirigiendo mientras caminamos sobre el conjunto de bloques, es muy probable que o no nos alcance el tiempo antes de que el efecto se acabe, o que no apuntamos al pequeño espacio preciso por el que necesitábamos pasar. Es una mecánica que si algún jugador la había visto, fue en una sala en donde no aportaba nada necesario para progresar en el nivel, por eso su aparición posterior resulta chocante y es la oveja negra de las casas de Boo. Y para más Sinri, tenemos un solo intento por cada vez que entremos al nivel para poder lograr hallar esta salida secreta exitosamente, lo que la vuelve aún más tediosa.
Pero repito, estas son excepciones muy puntuales. Las salidas secretas no dejan de ser lo mejor del juego, y en parte se debe a que gracias a ellas podemos acceder al genial mundo estrella. Yo siempre me reservo el paso por este mundo como lo último a hacer antes de ir a por Bowser. Me encanta la estética bizarra que tiene, en varios casos con niveles más cortos y poco convencionales, lo que para mí les da una gracia extra al tratarse esta de una zona tan especial. Por ejemplo, hay un nivel que parece hecho básicamente para que veamos las distintas habilidades que Yoshi puede hacer al tragarse caparazones de distinto color. Hay otro que te pone la meta enfrente tuyo directamente y tiene la zona que te lleva a la salida secreta justo encima de un Lakitu, mientras que otro se trata de una mera caída libre tras haber roto varios bloques con el salto giratorio. Es una recompensa muy linda para quienes se tomaron el tiempo de explorar, y la cerecita sobre el pastel es que si encontramos todas las salidas secretas en el mundo estrella, vamos a descubrir otro mundo secreto con 8 niveles. Y déjenme decirles, hay un puñado de estos últimos que son más difíciles que los de cualquier otro Mario analizado hasta ahora que no se llame Lost Levels. De verdad, se reservaron toda la dificultad para niveles como Tubular, en donde cualquier golpe que nos den mientras estamos en forma de globo nos va a hacer caer al vacío. Esta forma desaparece tras un tiempo también, así que prepárense para perder muchas vidas. Awesome cumple con su nombre por ser asombrosamente difícil, y eso que no tiene ninguna mecánica tan llamativa como Tubular. Simplemente creo que el hielo resbaladizo y una ubicación de enemigos muy propensa a que recibamos daño lo vuelve para mí el nivel más difícil de todos. Agarren por favor esa estrella si no quieren vivir un infierno. Mondo puede ser molesto por el agua que sube y baja mientras nos ataca el Hammer Bro, y Outrageous es un festival de bullet bills y enemigos diminutos pero molestos, como esta llamita que apenas había aparecido pero ahora se presenta para molestar. Igualmente, todos estos niveles son muy buenos y me hubiera gustado ver más de ellos porque demuestran que lo difícil también puede ser divertido. En el último incluso nos premian dándonos un mensaje en forma de monedas diciéndonos que somos unos super jugadores, lo cual es un lindo gesto después de haber explorado todo lo que Mario World tenía para ofrecer. Y más precioso todavía es ver a la Tierra de los Dinosaurios recolorida por ese esfuerzo extra de habernos pasado todos los niveles, donde ahora muchos enemigos cambiaron de apariencia. Y es ahora donde llegamos a Bowser, y déjenme decirles que esta es mi pelea favorita contra él de momento, más que nada por la presentación. Bowser pelea en su nave mientras nos tira pelotas, llamas y marionetas que le tenemos que devolver a la cabeza, mientras tiene capturada a una Peach que cuando puede nos va a dar poderes. Y cuando el tipo pierde la cabeza nos ataca con la nave directamente. No es una gran pelea y tampoco es muy difícil, pero valoro su mayor requerimiento de acción por parte del jugador, sobre todo comparado con lo que fue la de Super Mario Bros. 3. E incluso hasta creo que los Koopalings son apenas más interesantes. Salvo por Ludwig, que tiene su estilo de batalla propio, los otros 6 se dividen en pares que pelean igual, lo que da lugar a peleas del estilo Boom Boom de Mario 3, pero también a otras algo más activas como las de empujarlos a la lava por distintos métodos. Las peleas son muy simplonas, pero por lo menos se diferencian un poco. Por otro lado tenemos a Reznor, el jefe de cada fortaleza, que siempre consta de 4 dinosaurios tirafuego que caen en no más de 20 segundos. En cuanto a lo que son las fortalezas y castillos como nivel, están bien logrados cuando se trata de los más atléticos y aquellos donde hay que esquivar pilares que te matan de un solo golpe, recordando ese elemento tensionante de los dirigibles de Mario Bros. 3. Hasta se dieron el lujo de crear un villano como Kamek, quien varias veces termina siendo de asistente nuestro por transformar bloques que nos tapaban el camino en otra cosa. Ahora, si recuerdan lo que dije previo a empezar esta sección, señalé que en esta también destacaríamos algunos de los puntos más débiles de Mario World. ¿Cuáles son estos? Bueno, por si alguno todavía no termina de entender a qué me refiero con niveles atléticos, básicamente tómenlos como algo opuesto a niveles como estos autoscrollers. Están dispersos alrededor del juego y los considero algo más flojos respecto de la entrega anterior, o quizá es una sensación que tengo porque siento que en este título hay más de ellos. Mi problema con estos en parte es que algunos son tan fáciles que hubiera tenido más sentido dejar que el jugador los pase como un rayo.
Hablo de los castillos donde hay que cuidarse de que no nos aplasten cuando tenemos todo el tiempo del mundo para evitarlo, y otros en algunas cuevas donde los enemigos apenas generan peligro. En realidad, es el límite impuesto al ritmo y momentum que el jugador puede alcanzar lo que me molesta, porque hay casos donde el nivel no es teóricamente un autoscroller, pero en práctica casi que sí lo es, porque no podemos abandonar nunca estos bloques. En serio, vean la cantidad de tiempo que Mario se la pasa en este conjunto de bloques por todas las vueltas que da. Entiendo que en la recta final del juego la intención de eso es volver nervioso al jugador, pero cuando uno pierde, la sensación de tener que repetir ese nivel es de todo menos alegre. Llámenme impaciente, pero me parece mucho más emocionante intentar pasarme un nivel aún más difícil como Awesome, porque es un nivel atlético que puedo pasarme a la velocidad que yo quiero siempre y cuando evite el daño enemigo. Como jugador tengo mucho más que hacer que ante un autoscroller o nivel que termina funcionando como tal, donde el tiempo me lo maneja lo rápido que avanza la pantalla o un conjunto de bloques. Sin mencionar que Valley of Bowser 2, además de una salida secreta rebuscada, es un gran candidato a ser el peor nivel del juego, porque no hay manera de evitar esta sección donde tenemos que movernos en el momento indicado si no queremos ser aplastados. Puede ser interesante la primera vez, pero pasar de nivelazos de este estilo, donde si uno es hábil puede hasta usar a los Bullet Bill para pasarse el nivel de una manera rápida y hermosa a la vista, aún en donde nos pasamos tanto tiempo esperando como jugando, se siente muy mal. Tras varios gameplays, la novedad se desvanece y tengo muchas más ganas de jugar a niveles que te dejan libre, porque entonces el juego es mucho más divertido. Esto también sucede en todos los anteriores Mario, pero como creo que en este título hay mayor cantidad de autoscrollers o niveles que te restringen, es ahora donde sentí por primera vez un poquito de lástima por ello, porque me sentí algo más limitado. En fin, por más de que sea una pena que el ritmo del juego a veces se corte, el balance de los niveles no deja de ser muy positivo gracias al añadido de una excelente idea como las salidas secretas, las cuales por su aún mejor ejecución fruto de lo claro que el juego es respecto a ellas, le dan una rejugabilidad al título increíble, otorgándole una frescura extra a cada mundo por los secretos capaces de ser descubiertos en él. Ya dije que elementos como las peleas contra jefes y castillos conectan un poco más conmigo que en otras ocasiones por una presentación muy bien lograda. Y con esto no quiero que me malentiendan, Super Mario Bros. 3 se ve de maravilla en la NES, pero quizá haya otras personas que nunca se terminen de conformar plenamente con los 8 bits, incluso si son 8 bits tope de gama. Ahora, con Mario World eso ya es mucho más difícil, porque se trata de un juego que visualmente tiene un estilo muy único que envejeció muy bien. Por eso también destaqué el trabajo de Hideki Kono y Shigefumi Hiro en estos aspectos, porque aprovecharon los 16 bits como debían. Detalles ya mencionados, como ver toda la tierra de los dinosaurios con otro color tras completarse el mundo estrella, con los enemigos teniendo ahora máscaras de Mario, te hace sentir que efectivamente fue una gran aventura completar los 96 niveles. Y el rol del genial Koji Kondo fue indispensable para esto. Probablemente en su mejor trabajo hasta ahora, el hombre compuso melodías con grandes detalles y ritmos pegadizos. El eco añadido al sonido generado bajo una cueva, el tono semiaterrador de los castillos, el extremadamente alegre del de la melodía de la pantalla del título y del overworld son auténticas genialidades. Su obra cumbre me parece el tema llamado Athletic, el cual están escuchando ahora, por su increíble capacidad de relajar y motivar a la vez. Escuchar este temazo en medio de un nivel atlético para plataformear a toda velocidad es el pick absoluto de Super Mario World. Pero hasta las melodías cortísimas que suenan tras perder una vida o ganarlas durante el juego bonus son tan pegadizas que muchas veces al jugar las tarareaba sin darme cuenta. Así de incorporadas las tengo a la mente, y eso habla mucho de su calidad. Por ende, ante un juego tan bueno y con detalles tan bien pulidos, ¿qué se puede hacer para dar con una versión definitiva del clásico de la SNES? Lo cierto es que por parte de Nintendo no mucho. Voy a hacer un breve repaso de los lanzamientos posteriores del juego, pero les adelanto que ni siquiera el tan aclamado en esta serie Super Mario All Stars aporta algo especial, ya que lo único que se hizo fue darle a Luigi su propio sprite, además de sus físicas características como el salto más alto y el movimiento resbaladizo, ya que en la versión original era solo un recolor de Mario sin físicas distintas.
Y en la versión de Game Boy Advance, Super Mario Advance 2, Luigi tiene otro sprite nuevo, sumado a que en la consola portátil escuchamos las voces de los personajes, podemos guardar cuando queremos y ver una lista de niveles mostrando si las salidas secretas y las 5 monedas de dragón fueron halladas. Le tengo respeto a esta versión porque fue la primera en la que me pasé el juego al 100%, pero no la recomendaría por sobre el original gracias a ese filtro tan claro que tiene la pantalla, haciendo que el título se vea peor. La pantalla es además muy chica, se pueden meter parches para restaurar el look de la versión de SNES, pero francamente me parece mucho más cómodo jugar la versión original o su port de All Star si nada más quieren probar a Luigi. Super Mario World es una experiencia esencial para todo fanático de los plataformeros. Aguantó toda la presión de seguir a otro clásico como Super Mario Bros. 3 para animarse a expandir la fórmula con un añadido brillante como las salidas secretas, que acabarían por volverse el legado más importante de este título. Aunque pecó de decisiones algo cuestionables a la hora de cómo implementar ciertos poderes o la relevancia de mecánicas que son menos divertidas que otras, lo compensa con un diseño de nivel que sigue siendo un completo lujo y hace gala de las capacidades de su por entonces nueva consola. Guiado por una gran banda sonora y un estilo artístico que detalla lo necesario para que el jugador quiera explorar todo lo presente en el mapa, no deja de satisfacer enormemente a quien decide emprenderse en una aventura yendo a por el 100%. Respondiendo a la pregunta de la introducción acerca de qué significa para mí hoy, la verdad es que me encantaría poder volver a jugar Mario World por primera vez, porque siento que identifiqué algunos de sus problemas gracias a que de tantos momentos con él ya daba por hecho sus logros, que son muchos más. Lo que pasa es que hoy ya no me impresionan y me fue más fresco pasar por un título que había jugado menos como Super Mario Bros. 3. No digo que sea mejor, pero quizá hoy estoy más en el modo de jugar a este último, lo que no quita que para mí Super Mario World siga siendo un juegazo atemporal que voy a seguir revisitando. Y bueno gente, llegamos al final del video y de los análisis de los títulos de Mario en su primera etapa antes de saltar al 3D, porque les recuerdo que los dos Mario Land de Game Boy ya fueron analizados. Así que les agradezco muchísimo por el apoyo que mostraron a lo largo de esta aventura, que planeo ir expandiendo con más sagas llenas de juegazos increíbles, pero por lo pronto, eso fue todo por hoy y nos vamos a estar viendo la próxima. Chau chau.